Escuchen, jóvenes, porque esta es una historia que resuena a través de los siglos, una historia que incluso en nuestros días sigue guardando grandes lecciones. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, había un rey, un hombre de coraje incomparable, que había enfrentado monstruos, derrotado gigantes y conquistado vastas tierras. Ese hombre era el rey David. Pero, queridos míos, incluso los grandes reyes tienen debilidades. Y la mayor debilidad de David no era el ejército que comandaba, sino algo mucho más sutil: su silencio. Era una tarde tranquila cuando el destino de Tamar, su hija, se selló en un acto de crueldad inimaginable. Amnón, su hermano, le infligió un dolor profundo. La violó, robándole algo que ella nunca podría recuperar. Tamar, confundida, desesperada, corrió hacia su padre. Lo necesitaba, quería que él la protegiera. Pero lo que encontró fue un silencio gélido, como una noche sin estrellas. El rey David, tan sabio en su reinado, tan fuerte en batallas, no supo cómo reaccionar. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué el rey, tan acostumbrado a tomar decisiones para el pueblo, se cayó ante el sufrimiento de su propia hija? Lo que el rey no sabía, o tal vez temía saber, era que ese silencio se convertiría en la hoja afilada que desgarraría a su familia. Tamar quedó sola, sin el consuelo de su padre, y lo peor de todo, nadie fue responsabilizado. Les pregunto, jóvenes, ¿qué habría pasado si David se hubiera levantado? Si hubiera hablado, tomado una actitud, pero se calló. Y cuando el rey se calla, el mal se extiende como una sombra que crece y devora todo lo que está a su paso. Tamar no encontró refugio en su propio padre. Su silencio no solo permitió su dolor, sino que también abrió las puertas a algo mucho peor. Amigos míos, el dolor de Tamar no fue solo físico, fue el dolor del abandono, del silencio de quien debía protegerla. Y el silencio, ese silencio de David, tan pesado, se arrastró como una maldición sobre su casa. Ahora deben preguntarse, ¿y qué tiene esto que ver conmigo? Todo, mis jóvenes, todo. Cuando vemos algo mal, cuando sabemos que alguien está sufriendo y nos callamos, cuando elegimos no actuar, estamos haciendo lo mismo que el rey David. Y queridos míos, la historia de Tamar nos enseña una lección terrible. El precio del silencio es más alto de lo que podemos imaginar. Destruye, corroe, mata por dentro. Así que, recuerden siempre, cuando algo injusto ocurra, no cierren los ojos. No dejen que el silencio se apodere de ustedes. Levántense, hablen, porque el silencio de un hombre puede ser la sentencia de un alma. Era una mañana tranquila en Jerusalén, pero en el corazón de Absalón, el sol parecía nunca brillar. Durante 2 largos años, había guardado dentro de sí un odio que crecía día tras día. El silencio de su padre, David, después del brutal ataque de Amnón a su hermana Tamar, parecía resonar más fuerte que el grito desesperado de Tamar aquella noche fatídica. Absalón se sentía traicionado. El rey, el hombre que debía ser su protección, no hizo nada. No castigó a Amnón, y su hermana Tamar quedó marcada para siempre. ¿Qué le quedaba a Absalón? Justicia, venganza. Absalón era inteligente. No actuaría de forma impulsiva. Sabía que necesitaba un plan, y un plan perfecto. No solo quería saldar cuentas con Amnón, sino también dar una lección a su padre. Un rey que fallaba en la justicia debía entender lo que eso significaba para su propia familia. Con astucia, Absalón comenzó a trazar el escenario perfecto. Un evento simple, pero con un propósito mortal. Organizó una fiesta de esquila de ovejas, algo que todos en Israel conocían y que involucraba grandes banquetes, donde los hijos del rey se reunían y celebraban juntos. Absalón sabía que su padre, David,
probablemente no asistiría, pero no era él a quien Absalón quería. El objetivo era Amnón. Y entonces llegó el gran día. Los hijos del rey estaban todos reunidos. La música sonaba, el aroma de la comida y la bebida se extendía por todo el lugar. Amnón, despreocupado y confiado, se sentía seguro entre sus hermanos. Se dejó llevar por la alegría del momento. Pero Absalón no estaba allí para celebrar, estaba allí para ejecutar su plan. En el momento en que la fiesta alcanzaba su punto máximo, con todos embriagados y relajados, Absalón dio la orden silenciosa a sus sirvientes. Con un simple gesto de cabeza, el destino de Amnón fue sellado. Cuando Amnón intentó levantarse, mareado por el vino, los sirvientes de Absalón no dudaron, avanzaron y Amnón cayó muerto. La sangre de Amnón fue la respuesta de Absalón al dolor de su hermana y al silencio de su padre. Pero no terminó ahí. Cuando los demás hijos del rey vieron lo que había sucedido, un pánico se apoderó de ellos. Todos corrieron, montaron sus mulos y huyeron. La noticia de que todos los hijos del rey habían sido muertos se esparció como fuego, más rápido que el viento. El silencio que Absalón había guardado durante tanto tiempo ahora se convertía en un grito ensordecedor y nadie podía dar marcha atrás. La noticia llegó como un rayo, devastando el corazón de David. Absalón mató a todos los hijos del rey, dijeron. El rey, tomado por la incredulidad, se levantó, rasgó sus vestiduras y se tiró al suelo, lamentando profundamente la pérdida de sus hijos. El dolor era insoportable y la idea de perder a todos sus hijos parecía una pesadilla. Su familia se estaba desmoronando frente a sus ojos. Fue en ese momento de angustia que apareció Jonadab, el primo de David, con una calma inquietante. Viendo al rey desesperado, le dijo, con voz aparentemente tranquilizadora, «No, mi señor, no todos. Solo Amnón murió. Los demás están a salvo». David, consumido por el dolor, se aferró a las palabras de Jonadab como una tabla de salvación, deseando que la tragedia fuera menor de lo que parecía. La mentira de Jonadab, aunque no era una falsedad directa, fue una mentira por omisión. No mencionó lo que estaba por venir. No habló sobre el hecho de que Absalón estaba huyendo y que su huida solo iniciaría una espiral de violencia y venganza. No mencionó las consecuencias que esa muerte traería, ni cómo eso dividiría aún más la familia real. Jonadab no mintió sobre el número de muertos, pero manipuló la percepción de David, haciéndole creer que la situación estaba bajo control. Le dio una falsa sensación de alivio, cuando en realidad lo peor estaba por venir. La muerte de Amnón no era el fin del conflicto. Era solo el inicio de una serie de tragedias que marcarían la desintegración de la familia real de David. David, en ese momento, estaba tan consumido por el dolor que se dejó engañar. Las palabras de Jonadab, aunque en gran parte ciertas en un sentido técnico, no revelaron el panorama completo de la destrucción que estaba por venir. El dolor y la destrucción estaban lejos de terminar. El ciclo de sufrimiento apenas comenzaba. Absalón, con las manos manchadas de sangre, huyó a Gesur. Sabía que, al matar a Amnón, había cruzado una línea que no podía deshacerse. Ya no había vuelta atrás para él en el reino de Israel, ni en el corazón de su padre, el rey David. Exiliado, Absalón pasó 3 largos años en tierras lejanas, lejos de su familia, lejos de su hogar. Durante ese tiempo, David se encontró atrapado en una mezcla de tristeza y arrepentimiento. El deseo de ver a su hijo, de poder abrazarlo nuevamente, crecía en su corazón, pero el peso de lo sucedido lo mantenía distante. 3 años en los que David miraba hacia el horizonte y sentía un vacío profundo.
No podía deshacerse del pensamiento de que, si hubiera actuado de manera diferente, tal vez Absalón nunca hubiera hecho lo que hizo. El amor de un padre, por más confuso y perturbador que fuera, aún existía. Quería que las cosas fueran diferentes, pero la distancia entre ellos ahora parecía irreparable. El tiempo que pasó sin Absalón estuvo marcado por un silencio profundo e incómodo. Como alguien que ya no sabe cómo lidiar con la situación, David se vio atrapado en un ciclo de emociones que lo separaba aún más de su hijo. Quería verlo, pero ¿qué sucedería cuando finalmente se encontraran? ¿Qué diría? ¿Qué diría Absalón? El arrepentimiento pesaba sobre David, quien temía que nada pudiera sanar el daño hecho. La distancia entre padre e hijo ahora no solo era geográfica, sino emocional, y a pesar del dolor, David anhelaba la reconciliación, deseando que la historia entre ellos tuviera un final diferente. Después de los 3 años de exilio, Joab, el comandante del ejército de David, quiso restaurar la paz y traer de vuelta a Absalón. Usó una estrategia para convencer al rey de perdonar a Absalón y permitir su regreso a Jerusalén. Joab lo hizo a través de una mujer de Tecoa, quien contó una historia ficticia para sensibilizar a David y llevarlo a tomar la decisión de permitir que Absalón regresara. 2. Samuel 14, 21 a 24 relata que David finalmente aceptó la petición de Joab y permitió que Absalón regresara a Jerusalén, pero con una condición. Absalón debía quedarse en su casa y no ver al rey personalmente. Después de que Absalón regresara a Jerusalén, estuvo 2 años sin ver el rostro de su padre. Este periodo de silencio y distancia aumentó aún más la tensión entre ellos. Absalón, sintiéndose despreciado, comenzó a buscar una forma de restaurar su relación con el padre. El encuentro definitivo entre los dos ocurrió solo después de que Absalón pidió a Joab que intercediera por él para finalmente tener un encuentro con el rey. El encuentro entre David y Absalón finalmente ocurrió en 2 Samuel 14, 33. Cuando Joab logró llevar a Absalón ante el rey, él se inclinó ante David, y David, a su vez, besó a Absalón. Este gesto de besar al hijo es visto como una señal de perdón y reconciliación. Sin embargo, el texto bíblico no detalla el nivel de reconciliación genuina entre los dos, y el contexto sugiere que, aunque el rey aceptó a Absalón de vuelta, la relación entre ellos estaba lejos de ser completamente restaurada. A pesar de que Absalón fue oficialmente perdonado y autorizado a regresar, la relación entre padre e hijo siguió siendo tensa. Absalón no estaba satisfecho con la forma en que se trató su regreso y continuó buscando maneras de tomar el trono de su padre, lo que culminaría más tarde en la rebelión de Absalón. El encuentro, por lo tanto, no fue un retorno de paz total, sino el inicio de un período de más tensiones, en el que Absalón intentó socavar la autoridad de David y ganar el apoyo del pueblo de Israel. Por lo tanto, David y Absalón se encontraron, pero el encuentro estuvo marcado por una gran complejidad emocional y política. Aunque David perdonó a Absalón y lo recibió de vuelta en Jerusalén, la verdadera reconciliación entre padre e hijo no ocurrió plenamente. El conflicto entre ellos seguiría intensificándose hasta la rebelión de Absalón contra el reinado de David. La tragedia en la casa de David no se limitó solo a los errores que cometió en el presente, sino también a la manera en que su pasado lo afectó. No actuó contra Amnón debido a lo que había hecho con Betsabé. Se sentía descalificado, tal vez incluso temeroso de enfrentar la responsabilidad, porque sabía que su propio pecado había causado consecuencias graves. El pasado de David se convirtió en una sombra que lo impedía tomar las decisiones necesarias para salvar a su familia. Estaba paralizado por el peso de su propia culpa
Y esta parálisis permitió que el mal creciera, se expandiera y destruyera a su familia. Absalón, en lugar de buscar justicia de manera correcta, tomó las riendas de la situación en sus propias manos. Y así comenzó el ciclo de violencia. La tragedia de Tamar, la muerte de Amnón, el exilio de Absalón. Todo esto podría haberse evitado si David hubiera enfrentado su pasado con valentía, hubiera asumido sus fallas y actuado con firmeza para corregir los errores que ocurrían ante sus ojos. Pero, en lugar de eso, dejó que el peso de sus fallos pasados controlara sus acciones en el presente. David fue un gran líder, un hombre con valentía para enfrentar gigantes y sabiduría para gobernar una nación. Pero dentro de su propia casa, falló en actuar. Cuando supo de la violación de Tamar, se llenó de furia, pero no hizo nada. Guardó silencio. Y esa falta de acción fue devastadora. La pasividad de David no solo envió un mensaje equivocado a sus hijos, sino que también permitió que las heridas abiertas quedaran sin tratamiento. No confrontó a Amnón, no enfrentó a Absalón, no hizo nada para interrumpir el ciclo de abuso, venganza y muerte. La falta de confrontación abrió espacio para que la violencia se apoderara de su familia, destruyendo la paz que debía existir entre sus hijos. El problema de David no era solo el silencio, sino la inacción frente al mal. El mal, cuando no se enfrenta, crece. Si alguien no actúa para corregir un error, éste se expande, genera más dolor y destrucción. El ciclo de violencia no fue roto por David, y al no hacer nada, permitió que su familia cayera cada vez más en el abismo de la venganza. Lo que David no se dio cuenta es que no solo fracasó como líder y padre, sino que también fracasó en crear un ambiente de confianza y comunicación dentro de su casa. Tamar, cuando fue atacada, no tenía dónde refugiarse. Absalón, cuando ideó su venganza, tampoco encontró una forma de abrir su corazón a su padre. Estaban rodeados por un silencio mortal, y ese silencio fue más destructivo que cualquier batalla. David, siendo un hombre sabio y reconocido por su fe en Dios, debería haber sido el refugio seguro para sus hijos. Pero en lugar de promover diálogos sinceros y abiertos, eligió la distancia. No fomentó conversaciones sobre lo que sucedía dentro de su hogar, y esa falta de comunicación permitió que los hijos cargaran en sus corazones rencores y planes destructivos. La ausencia de un espacio seguro para expresar miedos, frustraciones y problemas creó un terreno fértil para el odio y la venganza. Sin poder contar con su padre, sin saber cómo abrirse, Tamar quedó aislada y Absalón tuvo que seguir solo en su deseo de venganza. Aquí, el error de David se revela de manera más profunda. No fue un líder presente ni disciplinador en su casa. La disciplina de David no solo trataba de reglas y límites, sino de ese amor firme que sabe cuándo corregir, cuándo orientar y cuándo mostrar comprensión. En su casa, los hijos de David parecían tener libertad sin límites. Tamar, después de sufrir la violencia de Amnón, no recibió el apoyo necesario para ser protegida y restaurada. Absalón, por su parte, creció alimentando una profunda herida, sin que su padre lo confrontara sobre sus sentimientos de ira y dolor. David, al ignorar la disciplina amorosa, no solo permitió que sus hijos siguieran caminos destructivos, sino que también abrió las puertas al caos familiar. La falta de una estructura firme y acogedora en el hogar hizo que sus hijos siguieran sus propios caminos, a menudo peligrosos y autodestructivos. No tenían a alguien que los guiara, a alguien que supiera cuándo corregir, cuándo enseñar y sobre todo, cuándo amar con sabiduría. La historia de David y su familia es un trágico ejemplo de cómo la violencia puede perpetuarse de generación en generación.
Cada acción violenta de un hijo parecía generar otra acción aún más violenta, hasta que la espiral se volvía incontrolable. Absalón, al matar a Amnón, no solo vengaba a su hermana Tamar, sino que también perpetuaba el ciclo de violencia que había comenzado con la actitud de Amnón. Este ciclo de violencia no es algo que solo afecte a las familias bíblicas. Hoy en día, muchas familias aún viven bajo esa sombra, donde el abuso o la violencia generan más dolor y más ira, creando un ciclo interminable. Lo que ocurrió con David podría haberse evitado si él hubiera roto este ciclo con una acción justa y decisiva cuando el mal ocurrió por primera vez. Para romper este ciclo, se necesita más que una justicia inmediata. Es necesario un esfuerzo genuino para sanar las heridas y lidiar con los sentimientos de dolor y odio de manera constructiva. En lugar de dejar que la ira y el resentimiento guíen nuestras acciones, se debe buscar el perdón y la reconciliación. El perdón no es un signo de debilidad, sino una forma de liberación. Romper el ciclo de violencia comienza con la decisión de no reaccionar con más violencia, sino con sabiduría, paz y muchas veces con acciones de restauración. La verdadera sanación llega cuando el mal es confrontado con el bien, y esto requiere coraje y la voluntad de transformar lo destructivo en algo que restaure la paz. Esto aplica para familias, comunidades y sociedades enteras. Si David hubiera tomado medidas para romper el ciclo de violencia desde el principio, podría haber evitado muchos de los desastres que ocurrieron después. Cuando miramos la historia de David, podemos ver que era un hombre con grandes cualidades de liderazgo, pero sin embargo, falló en ser un líder presente cuando su familia más lo necesitaba. Supo ser un gran guerrero y rey, pero al lidiar con los conflictos dentro de su casa, su liderazgo fracasó. David permitió que los problemas en su familia se acumularan, sin actuar con la fuerza y sabiduría que usaba en los campos de batalla. Los hijos de David estaban inmersos en un torbellino de dolores y resentimientos, y en lugar de actuar de inmediato para orientar y proteger a su familia, él se mantuvo en silencio. No supo confrontar el mal y la injusticia cuando ocurrió la violencia contra Tamar. Este silencio y la falta de acción de un líder, alguien que debería ser la autoridad, la voz de la justicia y la protección dentro de su casa, permitió que el mal se expandiera y generara consecuencias devastadoras. David, como padre y líder, falló en establecer límites claros para sus hijos. Cuando Amnón violó a Tamar, David se llenó de furia, pero no hizo nada para corregir la situación. No estableció un límite firme entre lo que era aceptable y lo que no lo era, permitiendo que la injusticia se extendiera. Los límites claros son fundamentales para garantizar que el respeto y la justicia prevalezcan en cualquier relación, especialmente dentro de la familia. David podría haber dado un ejemplo de liderazgo firme, pero al no actuar, debilitó su autoridad y permitió que los comportamientos destructivos crecieran. Sin límites claros, las personas no saben dónde están los límites de lo que es correcto o incorrecto. Además, cuando David no hizo cumplir las normas, no solo fracasó como líder, sino que también dio a sus hijos la idea de que podrían actuar sin consecuencias. Al permitir que Amnón actuara sin límites, pavimentó el camino para la tragedia que seguiría, y los hijos de David, Absalón y otros siguieron ese ejemplo. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por distracciones, un consejo antiguo sigue siendo tan relevante como siempre. Sed sobrios y velad, nos dice 1 Pedro 5:8. Pero, ¿qué significa en realidad velar? ¿Qué significa este llamado a la vigilancia activa para nuestra vida hoy en día? La vigilancia activa es estar alerta, mantener el enfoque en lo que importa
y sobre todo, confiar en Dios para guiarnos y protegernos. Solo así podremos enfrentar los desafíos que surjan y mantenernos firmes en nuestro camino. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las consecuencias de quedarte en silencio frente al mal? Efesios 5:11 nos alerta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas. Esto significa que, cuando vemos algo malo sucediendo, no podemos simplemente quedarnos callados. El silencio frente a la injusticia es más peligroso de lo que imaginamos. A veces parece ser más fácil, pero en realidad es devastador. Cuando no hablamos, cuando no hacemos nada, estamos dejando que el mal se propague. Pensar que la necesidad de mantener las apariencias es más importante que proteger a quien necesita ayuda es un gran error. La verdad es que, si no hacemos nada, aquellos que dependen de nosotros pueden sufrir aún más. ¿Y sabes qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Podemos comenzar actuando. No basta solo con aprender las lecciones, debemos ponerlas en práctica. Esto significa crear espacios seguros en nuestros hogares, donde todos se sientan cómodos para hablar sobre todo. Significa tener un plan de seguridad para cuando algo no esté bien. Y, claro, buscar ayuda cuando sea necesario. Lo más importante es actuar antes de que el problema sea grande. Mantener los lazos familiares fuertes, mantener la comunicación abierta y actuar rápidamente cuando sea necesario. Por lo tanto, recuerda, el silencio puede ser devastador, pero la acción puede traer sanación y justicia. Cuando actuamos en nombre de la verdad y la protección, estamos creando un futuro más seguro y justo para todos. ¿Qué harás frente al mal? ¿Quedarte en silencio o actuar para proteger a quien lo necesita? Ahora te toca a ti. No dejes que el silencio domine. Si has notado algo malo, si viste a alguien que necesita ayuda, no le des la espalda. Habla, actúa, protege. Tu voz y tus acciones pueden cambiar la vida de alguien, pueden ser el primer paso para evitar un gran mal. Si te ha gustado este mensaje, comparte este video. Puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita para no perderte ningún contenido importante como este. Juntos podemos hacer la diferencia y construir un mundo más justo y seguro.